Hola, mi nombre es Alfonso Cervec, soy doctor en física teórica y esto es la escala de Fermi. En este espacio queremos todas las semanas traer una cápsula, un pequeño video para contarles algo de física de partículas. Ayer, por ejemplo, se celebraron los 9 años desde el descubrimiento del bosón de Higgs. ¿Por qué el bosón de Higgs es tan importante? Bueno, eso es lo que exploraremos en el video de hoy. Seguramente ustedes ya saben que en el universo existen 4 interacciones fundamentales. Son las fuerzas que hacen posible todas las estructuras que existen en el universo. La más fuerte de ellas es la interacción fuerte y tiene como función primaria dejar a los quarks, a las partículas que conforman a los protones y a los neutrones, dejarlos pegados unos a otros para formar justamente a los protones y los neutrones. Y esta fuerza es intermediada por partículas que se llaman gluones. La siguiente en intensidad es la conocida fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética la conocemos desde niños, desde el colegio, cuando tuvimos que estudiar la atracción entre cargas de signo opuesto, por ejemplo. La fuerza electromagnética es responsable, por ejemplo, por los enlaces químicos y es, por lo tanto, la responsable de la vida y, en realidad, de todas las fuerzas que nosotros experimentamos de manera cotidiana. Bueno, de casi todas, salvo la gravedad. Y la fuerza electromagnética es intermediada, es producida por el intercambio de partículas que se llaman fotones. Luego tenemos la interacción débil. La interacción débil es una fuerza nuclear, es una fuerza de muy corto alcance que solamente se manifiesta a escalas nucleares o menores y es la responsable de los procesos radiactivos. El proceso más conocido de interacción débil es el que hace que un neutrón se desintegre en un protón, un electrón y en un antineutrino. La interacción débil también es intermediada por partículas, por dos partículas cargadas llamadas W más y W menos, y una partícula neutra que se llama Z. Y existe también la fuerza de gravedad, que es la que produce, por ejemplo, que la Tierra orbite alrededor del Sol. Y es la responsable por la formación de las estructuras cosmológicas, ¿no? Las estructuras en el universo. Y es la más débil de todas las interacciones. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, nosotros existimos porque existen átomos. Nosotros estamos hechos de átomos. Todas las cosas que conocemos, todas las cosas que vemos están hechas de átomos. Pero, ¿qué se necesita para que existan los átomos? Bueno, para que existan los átomos deben existir núcleos atómicos. Y en los núcleos atómicos están pegados protones y neutrones por una fuerza que es residual de la interacción fuerte. También debemos tener electrones. Pero para que los electrones estén unidos a los núcleos, orbitando, entre comillas, alrededor de los núcleos, se necesita que haya fuerza eléctrica, fuerza electromagnética. Y por otro lado, necesitamos que los electrones tengan masa, porque el tamaño típico de un átomo es inversamente proporcional a la masa del electrón. Si el electrón no tuviera masa, este tamaño típico de los átomos sería infinito y eso quiere decir que los electrones escaparían, no estarían unidos a los núcleos. Entonces, para que hayan átomos debe existir un núcleo, debe haber fuerza eléctrica, el electrón debe tener masa y además la fuerza débil debe ser débil porque si no convertiría los electrones en neutrinos y estos escaparían del átomo y no habría átomos. ¿Qué es lo que se necesita para todo esto? Bueno, cuando el universo tenía 10 elevado a menos 12 segundos de edad y la temperatura era de 1000 billones de grados, ocurrió un proceso que se llama ruptura de simetría electrodébil.
Ese proceso de simetría, de ruptura de simetría, fue el que le dio masa a los electrones, fue el que hizo posible que la fuerza débil sea débil, y fue el que hizo posible que existiera la fuerza electromagnética. Antes de ese proceso no existía fuerza electromagnética. Y en las cenizas de este proceso, el residuo que quedó es el bosón de Higgs. El modelo actual, la teoría actual, el modelo estándar de la física de partículas, describe muy bien cómo se produjo el proceso de ruptura de simetría electrodébil. Pero no nos explica por qué ocurrió. Y nosotros queremos entender por qué ocurrió. Pero como el bosón de Higgs son como las cenizas de este proceso, sabemos que detrás de las propiedades del bosón de Higgs está la posibilidad de entender por qué se produjo este proceso que finalmente hizo posible nuestra existencia. Es decir, nuestra intención es, en estos años y en el futuro, poder medir y estudiar teóricamente las propiedades del bosón de Higgs de tal punto que podamos entender por qué fue que se produjo la ruptura de simetría electrodébil. La próxima semana estaremos comentando cómo es que este proceso de ruptura de simetría electrodébil le dio masa a los electrones y a las demás partículas elementales. Así es que no se lo pierdan. La próxima semana el siguiente episodio de La escala de Fermi. Chao.